El doctor Leopoldo Briceño Iragorri Calcaño es cirujano pediatra egresado de la Universidad Central de Venezuela. Se entrena en cirugía general en el Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de Caracas. Residente de las clínicas Racetti y Centro Médico de Caracas. Ingresa como instructor en la Cátedra de Anatomía Normal y fue residente del Hospital de Niños, Servicio de Cirugía e instructor por concurso de la Cátedra de Pediatría del Hospital Universitario. Realiza cursos de posgrado de cirugía en el Hospital de Niños de México. Es fundador de la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica y de la Asociación Venezolana de Cirugía Pediátrica. Pertenece al Consejo Consultivo de la misma desde esa fecha. Secretario del Congreso Panamericano de Cirugía Pediátrica y miembro de la Asociación Panamericana de Cirugía Pediátrica desde 1972, llegando a ser vicepresidente y presidente de la misma. Realizó en el Hospital Universitario de Caracas por primera vez en niños anastomosis mesentérico-cava. ¿Así, doctor? Ok. Para el tratamiento de la hipertensión portal. Reemplazo del esófago con colon en paciente con estenosis por cáustico, además de su técnica modificada para el tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung. Ingresa a la Academia Nacional de la Medicina con el puesto número 12 y como miembro correspondiente nacional en 1985 y a individuo de número en 1995 con el sillón 7. Con su trabajo Tratamiento quirúrgico del megacolon congénito. Ha publicado en revistas nacionales y extranjeras más de 100 trabajos clínicos, editoriales y temas de historia de la medicina. Ha colaborado como coautor en 13 libros con temas de su especialidad y ha publicado 3 libros. Actualmente es presidente de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias a la empresa Polar y a la Fundación Eleazar López Contreras por esta invitación, en especial Vicente Pérez Ávila, que no nos acompaña por problemas de salud, y a Checheta, mi amiga de muchos años. Señores del público, académicos que me acompañan, señoras y señores. El periodo que voy a tocar es 36-50, para no extenderme mucho. A la muerte del general Gómez se supuso para Venezuela el inicio de una etapa de profundas transformaciones políticas, socioeconómicas y sanitarias. La salud pública y en general la modernización sanitaria se convirtieron en uno de los objetivos prioritarios de los sucesivos gobiernos que regentaron el país entre 1936 y 52. Ok, el programa de febrero del 36, que ya fue expuesto por el doctor Roleta y el doctor Rizque, el gobierno constituye el primer diagnóstico de los principales problemas del país y de las medidas necesarias para solucionar los mismos, proponiendo un conjunto de reformas modernizadoras con las que pretendía hacer efectivo un gobierno de legalidad, es decir, el cumplimiento de la Constitución y demás leyes como normas a seguir por el gobierno y los ciudadanos, así como establecer las autonomías municipales, la reorganización del sistema judicial, la reforma financiera y fiscal, el fenómeno social de empleados y obreros, la salud pública y la asistencia social, las cuales iban dirigidas a erradicar el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual, creándose el Ministerio de Sanidad. Podemos decir que no existe durante nuestra historia ninguna acción de gobierno de Venezuela que haya causado tanto bien al pueblo, ni ha existido campaña oficial tan exitosa como la erradicación de la malaria,
la cual hizo posible el mejoramiento de la salud y la prolongación de la vida del venezolano, y sobre todo de los más desposeídos. El cambio del rol del Estado, que ya no solo constituye infraestructura ejecutiva y vigila el cumplimiento de las leyes, recauda y administra el erario público, sino que es ahora responsable de la educación y salud de la población. Hitos. Vamos a algunos hitos que ya fueron mencionados, destacando a algunas personas. Luis Racetti contribuyó definitivamente con el progreso de la medicina venezolana de su época. Fue un higienista autodidacta. Sus campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas y el cáncer. En el año 18 presidía por él, se creó la Junta de Socorro del Distrito Federal a raíz de la gripe española. En el año 24 denuncia la alta mortalidad infantil y el estado de salud en Caracas. Esto que enfureció al tirano de turno, lo destituyó de su cargo de secretario perpetuo de la Academia Nacional de Medicina. Andrés Herrera Vega y Juan de Dios Villegas, uno en la tuberculosis y otra el fundador de la gota de leche y su trabajo en la vacuna antihistérica. Elías Benarroch, también mencionado, junto con graduado en la Sorbona en París en 1923, descubrió el anófilis Dalingi en el año 28 como transmisor del paludismo y fue uno de los pioneros en la lucha contra esta enfermedad en Venezuela, lo que permitió su casi total erradicación a principios de los años 40. Ya mencionado también por el doctor Nobleza, fue el primer iniciador de política sanitaria y fue el primer especialista real que hubo en sanidad pública. Fue inspector de hospitales y murió en el año 34, o sea que no vivió la transformación del país. Otro pasa. Una vez creado el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, al ser separado del antiguo Ministerio de Salubridad, es nombrado Enrique Tejeda Guevara, académico, quien organiza el Ministerio de Sanidad. Renuncia al cargo del mismo apenas 4 meses de haber asumido el mismo debido a una discrepancia con el Congreso en relación a la ley contra el paludismo, ya que a pesar de ser un insigne luchador contra esa enfermedad, consideraba que era una ley mal elaborada. Esa era su opinión. Él descubre en el Zulia los primeros casos descritos de enfermedades de Chagas, leishmaniasis. Trabajó en los campos petroleros, reporta los primeros casos de malaria congénita, diagnostica la disentería miliana en el Zulia y luego el Táchira, en una oficina llamada de Sanidad Nacional. Aísla por primera vez una especie de shigella, la Shigella flexeneri. Y con Sanidad Nacional encuentra también la garrapata, vector de la fiebre recurrente y otros microorganismos. A él le sucede a Santos Aníbal Gomiche, también mencionado anteriormente. Él es un distinguido profesor universitario y académico, pero su lucha contra el que gobierna el país, Cipriano Castro, en 1903 es expulsado de Venezuela y no regresa sino hasta el año 36. Él fundó la Cátedra de Clínica Médica y Anatomía Patológica en la UCB y bajo su mandato del ministerio aprueba la Ley de Defensa contra el Paludismo y el reglamento de la Ley de Ejercicios de Farmacia.
promovió el desarrollo de la escuela de malariología y propuso la integración de todos los hospitales civiles en una dirección de hospitales y asilos, adscrita al despacho de Saligara. Se crea durante su mandato el Consejo Venezolano del Niño bajo la dirección de Gustavo Enrique Machado. Renunció en el año 37, cuando el Congreso creaba el Seguro Social, considerando él que era fragmentar el sistema de salud. Y después el Seguro Social fue creado un poco más adelante, en el año 40. A él le sucede Honorio Sigala, que era un médico cirujano muy adherido al gobierno de López Contreras, era gobernador del estado Lara y fue ministro de Sanidad en el periodo del 37 al 38. Y luego, el que más estuvo de ministro de Sanidad fue Julio García Álvarez. Él era un médico otorrinolaringólogo, académico, y por cosas del destino muere siendo el rectorado de la UCB, en el consejo que intervino la universidad en el año 52. Él muere en la oficina del rectorado. Era el primer epidemiólogo. Viene en este periodo la creación de la medicina rural en Venezuela. Me voy a detener un poquito porque es importante. Los médicos rurales no existían. Existía uno por algunas medicaturas rurales esporádicas. Y habría de encargarse, entre otras funciones, de supervisar y dirigir los llamados médicos viajeros e inspectores de sanidad rural, al mismo tiempo que algunos médicos residentes dispersos en la amplia geografía nacional. Fue en 1938 cuando realmente comenzaron a funcionar estas medicaturas rurales. Se clasificaban en 3 tipos: residentes sin obligación de visitar periódicamente algunas poblaciones; segundo, residentes con obligación de visitar periódicamente algunas poblaciones; y no residentes con la responsabilidad de visitar constantemente poblaciones vecinas. La puesta en marcha de estas medicaturas a todo lo largo y ancho del país, con el novedoso propósito de ofrecer asistencia médica profesional a poblaciones en las cuales nunca había habido un médico residente. Los médicos extranjeros, que fue la apertura del gobierno de López Contreras, en su mayoría con notables diferencias culturales, llegaban a estos sitios inhóspitos de medicina rural, en donde no existía ningún apoyo, y entonces se encargaron de organizar con programas verticales dirigidas contra un problema específico de la División de Malariología y Saneamiento Ambiental. Para esa época, ya lo vimos las estadísticas, el 65% de la población era rural y morían la gente de enteritis, tuberculosis y paludismo. Voy a destacar algunas figuras. Bengoa, conocido muy ampliamente de la comunidad, fue héroe de la salud en el año 2002. Él vino de España muy joven, pues fíjense, tenía 30 años, y llega al país y es ubicado como médico rural en Sanares, en el estado Lara. A su ávida mirada no escapó el gran peso del hambre en el medio rural e inició luego políticas pioneras en las zonas rurales, dirigiendo campañas para mejorar la nutrición en países pobres, llegando dentro de la OMS a la dirección del Departamento de Nutrición y siendo reconocido héroe del mundial. Mateo Alonso fue el primero
que fundó una colonia psiquiátrica en el país. Él estuvo en el Baúl, supóngase, en el Baúl, en aquella época, quién sabe qué era, abriendo espacios. Se dedicó a la psiquiatría después que hizo su campaña rural en el Baúl. Pasa la siguiente. Miguel Nieto Caicedo. ¿Quién fue? Nadie había oído. Yo ni sabía que él existía hasta revisar. Y después se destacó la lucha antipalúdica en Pampán, Trujillo, en el año 39. La división de medicatura rural del ministerio al principio estaba considerado un médico por cada una de ellas, pero después cambió agregándose más medicaturas y más médicos, llegando en el año 38 a 73 medicaturas, en 1954 394 con 422 médicos. En el año 36 fue otro hito importante, fue la fundación y creación del Hospital de Niños en la esquina del Pirineo, con dos grandes líderes, Gustavo H. Machado y Pastor López. Otros médicos, Hernández Sosaya, Cárdenas Farías, Espíritu Santo Mendoza, Simón Gómez, Malaret, Fernando Corolí, ya cirujanos, Andrés Gutiérrez Solís y Pablo Izaguirre, entre otros. Eso fue un hito muy importante en la época sanitaria de esa época. Este personaje ya mencionado por el doctor Oleta fue el doctor Antonio Ortiz Landázuri. Él fue un médico español que se ocupó para poner en marcha las unidades sanitarias como asesor técnico del SAS y tuvo una gran influencia en el desarrollo de la salud pública venezolana y su proyección internacional, fundador de la unidad sanitaria y la creación de la Sociedad Venezolana de Salud Pública. Este personaje lo conocí mucho porque era padre de un compañero mío y además gran amigo de mi padre, Santiago Ruesta Marcos. Por influencia de Tejera Dominici y Arnoldo Cabaldón, que estaban trabajando en la Fundación Rockefeller para esa época, contrataron a Ruesta. Va a ser la siguiente. Ruesta llegó a ser ministro de Sanidad en la época de la República y fue importantísimo su actuación y creando centros rurales en España. Y claro, al venir la revolución, la guerra civil española, él huyó, dejó a su familia en donde ellos vivían, en Huesca, y pasó la frontera y de ahí lo contrató Rockefeller, lo trajo a Venezuela y después vino la familia, Víctor, María Esperanza y todos ellos, en el año 32. Ya Víctor había nacido, pues el compañero mío del 38. En Venezuela contribuyó con eficacia a establecer las bases en la comprensión de la dinámica de las enfermedades de efectos contagiosos, dentro de un amplio marco antropológico, con profundas consideraciones interdisciplinarias en relación con los complejos problemas vinculados a esta dolencia. Fue asesor técnico del Ministerio durante muchos años. Darío Puriel Sánchez, creador del boletín epidemiológico semanal, trabajó en la división de sanidad, en epidemiología y estadísticas sociales. Gran amigo de mi padre también, compañero de estudio de mi padre. La siguiente. Romero Isaac. Le voy a preguntar quién conoció a Romero Isaac aquí. Bueno, lo conociste. Romero Isaac, él vivió en el medio rural, se graduó en Venezuela y fue a luchar
con la fiebre amarilla en el interior, y vivía en el interior, en Cabruta. Su familia aquí en Caracas, mi padre era muy amigo. Recuerdo, íbamos de cacería y Rumeno decía: muchachos, vamos a matar unos araguatos que están en tal mata, en tal sitio. Y teníamos que dispararle a la cabeza para que cayeran y poderle sacar la sangre del corazón directamente. Entonces nos ponían nosotros los muchachos, que teníamos 10, 12 años, con unos rifles 22, caía el mono, sacaba la sangre. Erradicó la fiebre amarilla en Venezuela. Y además, según Brunicelli, con sus investigaciones anónimas, pues nadie lo conoció, mantuvo el país alejado de fiebre amarilla y fiebre y peste bubónica. La siguiente. Alberto J. Fernández, marquís, gran sanitarista, fue el primer director del Instituto Nacional de Higiene, el año 38-39, con gran visión ideó convertir el instituto en un centro de investigación, consultas y enseñanzas y otras actividades de carácter científico. Subdirector de la Dirección de Malariología, fundador y director de la Escuela de Malariología, y trabajó en paludismo de regadera y peste boba. Siguiente. Juan Delgado Blanco, ese es otro luchador, laboratorista, bacteriólogo. Colaboró en la elaboración de la vacuna del BCG y la trajo y la mantuvo bacteriológicamente por muchos años, una cepa pura que la trajo del Instituto Pasteur de París. La siguiente. Dos médicos, Luis Bilbao, Líbano, papá de José Bilbao, cirujano. Trabajó con mi padre. Vino a Venezuela en la unidad sanitaria, trabajó en el Instituto Nacional de Higiene con el latino Can y en la división de epidemiología adjunto a la división de laboratorio del SAS. Briceño Rossi, eminente higienista, investigador científico, microbiólogo, director del Instituto Nacional de Higiene. Fue autor de la técnica de la prueba rural Briceño Rossi, que se buscaba para reacciones serológicas contra algunas enfermedades. Estudios sobre parasitosis, leishmaniasis, rickettsiosis, otros. La siguiente. Pifano, gran luchador junto con Cabaldón en la cruzada contra la malaria. Dedicó su vida al combate del mal de Chagas, director del Instituto de Medicina Tropical que lleva su nombre. Nació en Yaracuy, hijo de italianos. Conocí mucho, gran persona. Fue el que me firmó a mí el ingreso a la Academia Nacional de Medicina, amigo de mi padre. Pasa a la siguiente. Bueno, no puedo dejar de mencionar al viejo. El viejo se dedicó a la investigación sanitaria, microbiólogo y bacteriólogo, fue profesor universitario y además dirigió la división de laboratorio del SAS del año 46 hasta el año 79 cuando se retira. Profesor de curso de posgrado de laboratoristas clínicos y en el Instituto Nacional de Higiene trabajó también. Bueno, dos grandes héroes para terminar. José Ignacio Valdós. José Ignacio Valdós, héroe nacional, fue el creador de los cursos de posgrado en Venezuela. Esa es una de las labores. Y él, por su enfermedad tuberculosa, estuvo en Davos, en Suiza, y ahí se entusiasmó a trabajar por el estuvo tuberculosis. Creó el laboratorio de vacunación del Ministerio
preparó especialistas en trabajo continuo y se cumplió por muchos años. Además creó las redes secundarias en el interior del país, cursos de salud pública, creó la red terciaria de medicatura, llegando a una red cuaternaria, que eran los dispensarios sin médicos. Casi llega a la telemedicina. Si se hubiera presentado, pues estuviera trabajando con Sanabria seguro. Fue el creador de los cursos de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, cuando no existían sino residencias hospitalarias. Pasa la siguiente. Bueno, Arnoldo Gabaldón, primo de mi padre, ellos viajaron de Trujillo en el año 24 en mula hasta Pampán. De ahí en un tren que lo llevaron a La Ceiba, de La Ceiba a Maracaibo, de Maracaibo a Curazao, una semana para llegar a Caracas. Gran amigo, por eso, primo de mi padre, se especializó. La biografía de él es muy conocida, es una héroe nacional. Pasa la siguiente. Bueno, él considera mucho a Gabaldón y Ruestas, los dos pilares de la sanidad en los años 36 a 50. Esos los dos pilares, Gabaldón y Ruestas, en la sanidad venezolana. El largo periodo de predominio de la salud pública como derecho y responsabilidad estatal, iniciado en el 36, cerrando en los años 60, se tradujo en el desarrollo de una eficiente red de servicios de salud, control de enfermedades rurales, ampliación de coberturas, sobre todo rural, formación de talentos tanto clínicos como de salud pública, el desarrollo de una comunidad científica de salud. Se aplicaron ideas innovadoras con metas sociales desafiantes. Obviamente la labor de los médicos sanitaristas, al integrar un brillante equipo liderado por Tejera, Gabaldón, Oropesa, Baldó, Fernández, Curiel, Ruestas, entre otros, contribuyó a hacer habitable una enorme porción del país, al eliminar en estas áreas la malaria, Chagas, bilharzia, fiebre amarilla, disminuir la tuberculosis, controlar las enfermedades infecciosas, establecer la red de hospitales en el país y creando una distribución adecuada de agua potable y servida, campañas de vacunación infantil masivas que contribuyeron a que esto se lograra. Gracias. ¿Se necesita una nueva generación de héroes para el rescate de la salud? Y la otra, ¿podríamos concluir que actualmente estamos a nivel del año 1936? Tenemos hasta el momento esas dos preguntas, si quieren pues vamos respondiéndolas. Ah, bueno, tenemos otra por aquí. Ok, vamos a leer la tercera. ¿Cómo validan los organismos internacionales las estadísticas de salud informadas por el país? ¿Debe haber mucha manipulación? Pienso que la situación actual es mucho más compleja que la que existía en la transición del año 36, por diversas razones. En aquella época había un grupo muy sólido, con autoridad, con legitimidad, con conocimiento y con una disposición a construir un país dentro de una concepción democrática. En este momento no. En este momento existe un régimen forajido y una nación sumida en una situación
extremadamente compleja, con una población mucho mayor, con empobrecimiento y con una diáspora de recursos humanos, de capital humano, que sería muy importante disponer de ese talento. Y aparte de eso, la necesidad de construir esos grupos dirigidos por personas que tengan el reconocimiento, la autoridad, el autoritas necesario y el liderazgo para conducir el destino del país. Pienso que es muy complejo y vamos a necesitar un esfuerzo gigantesco, no solamente de los que se marcharon y que están dispuestos a regresar, sino de lograr un proceso de armonía para poder entender varias cosas. Uno, la necesidad de hacer este trabajo, que es un trabajo, si se quiere, de diseño, de entender la magnitud del problema, de pensar qué es lo que estamos viviendo, para poder lograr un segundo momento, que es el momento que sigue a la reflexión, que es el momento de los entendimientos. Una vez logrado una base mínima de entendimiento, es que podemos llegar a hacer propuestas formales hacia el país. O sea, estos tres momentos me parece que son fundamentales para resolver numerosas incertidumbres que están ocurriendo y que nos permiten hacer una reflexión de por qué esas personas en el año 36 pudieron lograr en un tiempo récord de 2 meses y medio alcanzar unos acuerdos mínimos de consenso que permitieron ese avance con esos éxitos. De modo pues que mi reflexión en este momento es a ir pensando en estas cosas, no hacer propuestas inmediatas, porque probablemente no estamos preparados para eso, pero sí para dibujar un mapa general de acción que supone la atención de la transición inmediata y la resolución de cosas que son urgentes. En segundo lugar, establecer unas ideas generales de cómo puede ser el sistema de salud, pero antes de eso tenemos que trabajar a las personas que están sufriendo, atención de los vulnerables, de todas las personas que necesitan una atención inmediata. Y en tercer lugar, ya ir a los aspectos programáticos, a cada una de las áreas que deben ser atendidas de una manera general y de una manera organizada y articulada ante las nuevas demandas, ante los nuevos retos que tenemos como país. Los que estamos aquí en Venezuela y los que nos quedamos en Venezuela y los que tenemos conciencia de nuestra responsabilidad y tenemos fe en el futuro, estamos empeñados en que ese proceso se dé. Va a requerir un esfuerzo gigantesco y no se puede actuar, y con eso encadeno una de las preguntas, sin una información que sea fidedigna, veraz y que sea oportuna. Los datos que tenemos en este momento son parciales, son insuficientes. No tenemos información desde el año 2016, sino a través de fuentes secundarias, de organismos internacionales, y sabemos que se ha perdido la cantidad y la calidad de los datos en Venezuela, la fidelidad de esos datos para poder conducir las acciones de salud pública de una manera adecuada. Esa es mi visión en este momento, y transmito que soy de los que son del equipo de los empeñados en que estas cosas deben cambiar, porque tenemos suficientes recursos y tenemos valores y principios de nuestra sociedad
y no vamos a desperdiciarlo. Creo que ese es un ejemplo fundamental y para nosotros es un compromiso muy grande para atender estas cosas que son necesarias para el país. Bueno, en la Academia de Medicina hemos tenido foros, numerosos foros del niño, prevención del niño, la mortalidad materna que ha ido aumentando. Estamos empeñados en salir a la comunidad para demostrar al país que de alguna forma sí se puede hacer algo. Digamos, hubo un foro hace unas 3-4 semanas de los 1000 días, los primeros 1000 días de la vida. Es importante la desnutrición galopante que hay. El niño desnutrido, su cerebro no va a desarrollarse y va a transformarse en un niño después en la adolescencia, talla baja, desnutrido, y su rendimiento de escolaridad es muy bajo. El foro, la semana pasada tuvo el dividendo voluntario a la comunidad, presentó un trabajo que están haciendo impresionante. O sea, sí hay formas de trabajar, pero tenemos que salir de este marasmo que estamos embebidos. El boletín epidemiológico, ¿de cuándo no aparece? De diciembre, y eso era un boletín semanal que salía, que te indicaba que la mortalidad, las enfermedades, dónde estaba, bueno, el ascenso de la malaria en el país, la aparición de difteria, sarampión, ¿qué es eso? Bueno, la tuberculosis no te diga, nunca ha sido erradicada, pero sí había disminuido la tuberculosis en Venezuela. Nunca, obviamente, nunca había sido. Pero tratando de responder las preguntas, yo pienso que el diagnóstico de salud está dado, un diagnóstico que sí se parece a un retroceso de 40 o 50 años con un grado de complejidad mayor. Desde el punto de vista demográfico, claramente vimos como una parte de la población se ha ido, no sabemos exactamente cuántos son, cuántos quedan. Tenemos una población que socioeconómicamente, por lo menos 2/3 de la población es dependiente del Estado, del gobierno nacional a través de los subsidios directamente. Estamos de 2/3 de la población beneficiados por los programas directamente del gobierno. Tenemos que desde el punto de vista social, los valores hay que reevaluarlos, porque tenemos la familia como núcleo esencial de la sociedad, hay que reevaluarlo para ver cómo se visualiza. Tenemos esos datos del 2011, claramente 38% de las familias están comandadas por una jefa de familia y además con hijos de diferentes padres. Estamos hablando de una situación económica realmente con un aparato productivo aparentemente que tiene solución a corto plazo. Los entendidos en el área así hablan, lo cual nos alegra, igual que la parte de petróleo, que sería la parte que nos podría ayudar. Es un punto muy positivo del diagnóstico, que aparentemente económicamente podríamos salir rápidamente. Tenemos otro aspecto que es el sistema de saneamiento ambiental. Tendremos que establecer programas de saneamiento ambiental, hay sectores ya trabajando en eso. ¿Cómo volvemos a tener un mínimo de saneamiento ambiental? Es decir, Venezuela está catalogada ahorita oficialmente por la ONU que solamente el 25% de la población cuenta con un saneamiento de agua potable segura. Más allá de los indicadores que preguntaban por ahí con respecto a la credibilidad o no de los indicadores, sí, la gente tiene tuberías en su casa en un porcentaje muy importante o cercano de su casa, pero el agua no está llegando. Aparentemente, las buenas noticias también las tenemos en que tanto el sistema eléctrico y el sistema del agua potable tienen salida relativamente rápida, con mucho dinero, pero tienen salida rápida,
que yo creo que es uno de los problemas más importantes que enfrentó la transición de Eleazar López Contreras, pues, cómo se enfrentaba a ese país. De todas maneras, los programas sanitarios, sin depender de saneamiento, también se pueden aplicar y pueden mitigar o disminuir ese riesgo de manera importante. Tenemos el problema de la crisis asistencial, la crisis médico-asistencial. La crisis médico-asistencial habría que reevaluarla claramente, cuánto es el paquete que el sistema de salud va a ofrecer, una reforma estructural del Estado que incluya eso que de una manera u otra siempre se solicitó, y es un clamor desde los años 70, que es el Sistema Único Nacional de Salud, o el Sistema Nacional de Salud regido bajo una misma línea. No estoy hablando de que vamos a eliminar el sector privado, no, es un sistema único de salud que sepa cuáles son las competencias de cada uno de los componentes, entendiendo como su sector público y privado. No conocía la frase que el profesor nos trajo, que el seguro social y la seguridad social, yo creo que definitivamente tiene que estar unida, como se intentó, a un sistema único nacional de salud, o un sistema de salud de una manera diferente, no puede estar fragmentada. Desde el punto de vista de educación general, sabemos que la calidad de la educación ha disminuido de manera importantísima, pero el recurso humano joven, con ese bono demográfico que tenemos de por lo menos unos 10 años más, tendríamos que entonces sí caer en el siglo XXI. No soy experto en el área, pero indudablemente conversando con gente que estaba en avanzada y trabajando en la misma universidad, hoy en día la educación a través de los sistemas de informática y tecnología realmente permite la formación de la gente de una forma muy rápida. Creo que podemos hacer eso. Indudablemente hay que crear una camada o una cohorte importante de personas que se formen desde el punto de vista doctrinario y sanitario de una manera integral, entendiendo APS como APS y atendiendo los objetivos del desarrollo sustentable como son dentro del propio área de salud. Y en eso yo creo que debemos estar formándonos. En este momento, como yo soy jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social, en uno de los aspectos de la historia que más aprendimos con Gabaldón fue que Gabaldón insertó y logró la unión de la universidad con el ministerio, y entonces los que estaban formados durante 20 o 30 años se formaban justamente para poder salir al campo de trabajo y funcionar efectivamente. Falló por otros aspectos, hay aspectos internacionales muy poderosos que indudablemente el Estado tiene que vigilar para poder lograrlo, pero yo creo que es la medida. Yo soy optimista, a pesar de que sí, los indicadores indican que estamos un retroceso de más de 60 años en muchas de las áreas, inclusive con situaciones sociales indeterminadas que ameritan en este momento un diagnóstico importante, sociólogos, antropólogos. La familia tiene que estar reconceptualizada. Tenemos una globalización donde inclusive los conceptos esenciales de la familia están siendo cuestionados. Entonces tenemos una población no clara y una red de influjo importante. Entonces yo soy optimista a pesar de todos estos datos, y creo que sí, que el país de una manera u otra necesita rescatar doctrinas de salud, valores, y para eso de una manera u otra estamos nosotros y tenemos que continuar así, y esperemos que ese momento llegue más pronto que tarde y que estemos realmente dispuestos a realizar una reforma estructural del Estado o una nueva visión tanto de la educación médica como de la educación general, y por supuesto una nueva reestructuración del sistema de salud con una oferta creíble, una oferta realmente de servicios de calidad que permita que la mayoría, la inmensa mayoría, sea beneficiada a través de ella. Quiero agregar un componente, me parece importantísimo, porque no solamente es el enfoque tecnocrático o de rediseño de las acciones
en salud pública, es el componente ético. Ese componente ético me parece que es fundamental porque destaca valores y principios del sistema que se han ido perdiendo y necesariamente tenemos que volver a la no maleficencia, a la beneficencia, a hacer el bien, a la justicia sanitaria, a la eficiencia, que hay que hacerlo, pero también hay que trabajar en términos de ese contacto humano, de la solidaridad ante una situación de crisis extremadamente compleja. Así que ese componente me parece que es un componente de valor que tiene que ser incorporado en cualquier propuesta, sobre todo ante una situación de emergencia compleja, donde el país por sí solo no puede atender la magnitud de la crisis. Y eso nos lleva a otra consideración. Tenemos 4, 5, 6, 7 organismos de Naciones Unidas que en cierta forma están supliendo el papel del Estado, y eso significa, sin querer, una destrucción de nuestras propias instituciones. Es una paradoja, ¿no? En la medida en que UNICEF, OPS o Médicos Sin Fronteras actúa como ejecutor de políticas públicas, está debilitando al ministerio. Es una paradoja. De modo que se necesita un esfuerzo de coordinación de todas estas actividades, de modo pues que sumen y no que resten. Uno de los puntos complejos que está ocurriendo es la fuga de personal calificado, que queda muy poco, atraído por contratos en dólares en Venezuela, que representan 50 o 60 veces más de su remuneración dentro del propio ministerio. Entonces hay una fuga de personal calificado que aparece como asesores en estas instituciones, que lo que hacen es generar no una duplicación, una multiplicación de esfuerzos, y a la larga un fraccionamiento, y están en modo supervivencia. Yo quiero decirlo, que están en modo supervivencia, pero esto requiere, había preparado unas láminas que no las voy a pasar, a menos de que ustedes tengan un interés en especial o las pueden copiar, pero requiere un mecanismo de coordinación de las acciones que se vayan a hacer en el periodo de transición, con los organismos de Naciones Unidas, con los organismos internacionales de ayuda y cooperación internacional, para que no se solapen, no se superpongan o simplemente no fracturen más la ya debilitada organización de nuestro sistema. En dos palabras, estamos viviendo una desestructuralización de todo el sistema del país, de las instituciones, y la paradoja es, las ayudas nos van a producir, si no se toma esto en cuenta, mayor debilidad y por lo tanto mayor dependencia de esa cooperación internacional. Lo digo en términos perentorios, porque quien asuma esa responsabilidad de transición tiene que tener conciencia de este tipo de cosas que van a ocurrir, que son totalmente involuntarias. Sí, aquí agrupé... Un comentario rapidito. Okay. Ya nos africanizamos desde el punto de vista de saneamiento ambiental. Yo comparto plenamente que no nos vayamos a africanizar desde el punto de vista de las donaciones y apoyo internacional, que está desmembrado, desagregado, porque tenemos un dualismo en todas las instituciones. Tenemos 2 presidentes, 2 asambleas, 2 ministerios, 2 todo. Tenemos 2 todo. Entonces ese dinero y esa inversión al final no sabemos realmente cómo va a llegar. Está haciendo bien, y el que está haciendo bien, como decía el Principito, solamente con salvar una estrellita es suficiente, pero creo que podríamos salvar muchas más estrellitas si eso estuviese convergente y ayudado. Okay, bueno, muchas de las preguntas que nos pasaron por aquí han sido ya respondidas. Voy a dejar una aquí al final. Dice, a juicio del panel, si tuviésemos que hacer hoy un plan de febrero, ¿cuáles serían los temas más relevantes en salud? Un plan de febrero. Ajá, el programa de febrero. Si lo tuviéramos que hacer otra vez, ¿cuáles serían los temas más relevantes en salud?
Claro. Lo primero, no se puede hacer un plan sanitario si no existe un plan. Entonces tiene que haber una armonía para atender diversos aspectos de políticas públicas. Pero junto con eso tiene que haber un referente de orden jurídico, que es el Estado de Derecho. Y tiene que haber un convenimiento general de la sociedad basada en la Constitución. Si no respetamos la Constitución, todo lo demás simplemente es inútil. Es decir, unas reglas de convivencia, un marco legítimo y legal, y por supuesto el respeto a los derechos humanos y a la libertad. Eso es un marco referencial general. En las acciones específicamente de políticas públicas, no puede ser una visión estrictamente sanitaria, no se puede concebir. Hay que articular esfuerzos, integrar acciones, hay que trabajar en los aspectos ambientales, de la calidad del ambiente, la calidad del agua. Hablamos hace un rato la necesidad de tener el acceso, el derecho al acceso al agua de calidad. Eso no lo podemos hacer los médicos. Entonces un poco perder la visión medicalizada y volvernos a la concepción de la salud como un bien social en donde todos participamos. Las comunidades participan, las sociedades científicas, los especialistas en ingeniería sanitaria, y todas estas cosas hay que ir considerándolas dentro de esa complejidad que hemos hablado. Y tienen que haber respuestas perentorias, inmediatas, tener la seguridad de que eso es usado en contra de cualquier tipo de movimiento reformista o de cambio o de reestructuración del Estado. Entonces tiene que haber unas respuestas inmediatas de mucho impacto, y para eso se necesita el concurso de muchas personas. Una barrera fundamental, y lo he dicho, lo he hecho explícito, es que el lenguaje de los políticos y de los que toman decisiones sea concordante con la Academia Nacional de Medicina, con las sociedades científicas y con la comunidad en general. A veces hay barreras de entender cómo actuar, cómo asesorarse, cómo entender un lenguaje diferente, cómo estudiar los problemas. Y entonces quienes van a tomar las decisiones tienen una doble obligación, una obligación de conciencia, pero también una obligación de oír a los demás, para que no cometan los errores. En el 36 se cometieron errores, pero mayores fueron los éxitos. En el 36 se aspiraba a muchas otras cosas, no se lograron inmediatamente, se lograron tardíamente, pero hubo una direccionalidad, y por encima de todo hubo un liderazgo que fue legítimo. Y usted tiene que lograr eso, esa armonía de que quien conduzca los destinos del país entienda que no puede haber un autoritarismo de derecha, sino un ejercicio pleno de los ciudadanos en un régimen de democracia y de libertades. Es lo que aspiramos. Así que ese es un esfuerzo gigantesco para nosotros poder transmitirle a estas personas que tengan esa responsabilidad de ser los conductores y los tomadores de decisión, para que lo incorporen no solamente en el discurso, sino en los compromisos de acción. De modo pues que ese es mi reflexión en este momento acerca de este punto. Yo creo que, independientemente, plenamente de acuerdo con la opinión del doctor, que es una visión, hay que tener una visión intersectorial, sectorialmente, independientemente de que no lleguemos a un acuerdo con ningún otro sector. Se pueden hacer algunos programas que dan beneficios inmediatos, efectivos y efectistas a la población. Mencionar los clásicos que han dado resultados. 1, vacunación. 2, enfermedades de transmisión sexual y sexualidad responsable. Es un programa directo
que puede asumir otro programa clásico que hay que retomar. Lucha contra las enfermedades hídricas, a pesar de que va a tomar unos años en reponerlo, hay que volver a desparasitar y hay que volver al tratamiento fácil de la persona. Enfermedades respiratorias particulares, empezando por el programa de policía sanitaria, así suene, para vigilancia de enfermedades con la tuberculosis. Que volver a hacer el seguimiento, la vigilancia, búsqueda de contacto y tratar de tratar las comunidades donde están trabajando. Indudablemente hay programas que, independientemente de la mejora o no de los otros sectores, se pueden hacer y funcionan. Pero para poder realmente mejorar el estado de salud de la población, tenemos que tener una política intersectorial, una reforma del Estado que permita realmente que todos los sectores converjan en una misma doctrina y que los cuadros técnicos sean formados para que, como vimos, la mayoría de las personas se mantuvo en los cuadros técnicos el mismo personal durante muchos años. Los cuadros medios de las grandes instituciones de la salud se mantuvieron con personas que estuvieron durante muchísimos años al mando porque eran cuadros técnicos y no eran cuadros políticos. Entonces yo creo que en ese sentido la formación del personal es una obligación. Debemos arrancar ya, empezando desde ahorita, a volver a formar el personal, porque sabemos que la universidad, por ejemplo, está muy golpeada y tenemos que buscar los mecanismos en que podamos recrear eso nuevamente y tener gente con las nuevas tecnologías. Ahorita hay unos sistemas de educación que todos los conocemos, igual que la atención al que mencionaban aquí, la telemedicina, que pueden facilitar ese proceso. Quisiera agregar una de esas áreas críticas con esa transición demográfica. No se puede abandonar los programas del adulto mayor. El grupo de mayor crecimiento poblacional, y eso hay que atenderlo. Definitivamente la atención del adulto mayor puede ser uno de esos programas bandera para atender a numerosos ancianos que en este momento están abandonados por el Estado y lamentablemente por las familias. Así que este es un punto que me parece crucial dentro de ese enfoque. Y hay tres áreas transversales. Una, la formación de recursos humanos, una política de retorno del capital humano al país, la creación de alianzas universitarias para la formación rápida de personal en el exterior con compromiso de retorno a Venezuela, y dos acciones fundamentales. Una, la lucha contra la corrupción endémica, que es un programa transversal. Esto mina todo el sistema, no solamente de salud, sino del Estado en general. Hay que luchar contra la corrupción endémica. Y el otro, los procedimientos de innovación. La innovación va a ser indispensable tanto en comunicaciones como en formación de recursos humanos y de información a todo público. De modo que son elementos que son fundamentales para ofrecer respuestas que sean viables y creíbles. Bueno, doctores, les agradezco, doctor Oleta, doctor Briceño, doctor Rísquez, por las ponencias de la mañana de hoy, por este espacio que tuvieron para hacer reflexiones en torno al simposio y la realidad actual. Aprovecho la oportunidad para invitar a la licenciada Alicia Pimentel, nuestra gerente general, para que dé las palabras de cierre del simposio. Bueno, yo creo que ya buenas tardes, ya pasamos el mediodía. Realmente muy complacida de haber podido tener en estos espacios, ofrecer este espacio a todos quienes hoy pudieron estar presentes en una alianza entre la Fundación López Contreras y la Fundación Empresas Polar, dos instituciones creadas para aportar al país, cada una con sus objetivos que hoy vimos que se conjugaron y nos han permitido conocer hechos, hitos
históricos en relación a la medicina y las organizaciones de salud en Venezuela. Agradezco muchísimo a este panel, extraordinario panel, al doctor Oleta, al doctor Rodríguez y al doctor Rísquez, por sus aportes, por su difusión a este conocimiento. Nosotros somos responsables de que la gente conozca la historia. Somos responsables de que sobre esa historia se trabaje para tener aprendizajes de las cosas buenas, de las experiencias malas. Y les agradezco muchísimo también habernos hecho ver de que hay mucho por hacer, de que hay mucho por articular, de que hay mucho por organizar, que este país nos necesita a todos y nos necesita de manera articulada, creyendo en nuestro talento. Hemos demostrado, y ustedes así lo hicieron ver, que en este país hay talento venezolano. Apostemos a él, apostemos a organizarlo, a tener un liderazgo y una dirección clara que nos guíe y a la articulación de todos en pro del bienestar del país. Muchísimas gracias por su presencia, espero verlos en las próximas conferencias y en este espacio que es un espacio para el crecimiento personal, profesional y colectivo. Muchísimas gracias.